Apocalipsis 20, sígame con su vista, versículos 11 en adelante. Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El 15, lean conmigo, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que nos has hablado esta noche. Y Señor, te rogamos una vez más tu ayuda, tu misericordia. Señor, te pido de tu gracia, Señor. Bendice a mis hermanos. Dame claridad en mi mente. Ayuda a mi corazón. Y Señor, me siento inadecuado en predicar este mensaje, Señor, por mi propia vida y por no poder transmitirlo en la forma que deba ser hecho. Te pido que bendigas, ayúdanos, Señor, glorifica tu nombre, bendice a tu pueblo esta noche en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Por lo menos hay dos pasajes en la Biblia, hermanos, a los que me da miedo entrar. No me atrevo. Siento como un poco de sacrilegio entrar a esos pasajes por la gravedad del pasaje. Uno de ellos es aquel momento cuando nuestro Salvador, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. No solamente murió, pero Él fue hecho pecado por nosotros. El ser más santo, el ser inocente, el ser perfecto, fue hecho pecado por nosotros. Pero otro de los pasajes que no me atrevo a entrar y me siento como un sacrilegio por la gravedad, es el de que tiene que ver con los condenados, hermanos, con los que murieron sin Cristo. La verdad me siento totalmente inadecuado porque no creo que soy capaz de expresar lo que es este pasaje. Y quiero predicar sobre el final de misiones. Al llegar al momento de esta escena de Apocalipsis 20, la obra misionera ya no significa nada. Al momento de llegar a este evento del juicio del gran trono blanco, ya no importa la obra misionera, ya no importan las ofrendas, ya no importa orar por el mundo, ya no importa ganar almas, ya no importa enviar misioneros. El fin de la obra misionera ha llegado. La escena que nos describe Apocalipsis 20 es una escena espantosa, es una escena trágica, una escena terrible. De todas las escenas trágicas, de todas las escenas tristes y dolorosas en todos los tiempos, ninguna podrá compararse a esta escena llamada el juicio del gran trono blanco. La Inquisición, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial son nada en comparación a este terrible hecho. La Biblia nos declara la existencia de un trono blanco. Dice que es un gran trono, es un trono majestuoso, es un trono sublime. Dice la Biblia que ese gran trono es blanco, porque en ese lugar
la medida que se usará en ese juicio es la santidad absoluta. En ese lugar ningún pecado será tolerado delante de Dios. En ese lugar ninguna mancha, por pequeña que sea, pasará inadvertida delante de sus ojos. Dice la Biblia que Dios no puede ver el pecado. Allí, en el juicio del gran trono blanco, solamente se acepta la santidad absoluta, la santidad total. El que está sentado en ese gran trono blanco, el juez, es un juez cuya apariencia es tan terrible, una apariencia tan dura que dice la Biblia que el cielo y la tierra huyeron delante de su presencia. Fue tan grande el impacto de su presencia que tuvieron que huir de delante de él y ningún lugar se encontró para ellos. El juez de ese gran trono, por supuesto, es superior al trono. Si el trono es grande y sublime, el juez lo sobrepasa. El juez que se sienta sobre él es mucho más grande y mucho más sublime. Describirlo en su totalidad a este juez será imposible, ya que la Biblia se calla el hecho de su apariencia. Lo que sí sabemos es que es un juez grande. Es el juez sobre todo juez. Es un juez terrible. Es un juez que juzgará justamente. Es un juez que tiene toda la evidencia. Es un juez que todo lo sabe. Es un juez justo. Es un juez implacable. Es un juez sin misericordia. Está sentado en el trono, pero no para tener misericordia de los que están delante de él. Está sentado en el trono, pero no para amar a esos pecadores. Sus entrañas no se conmueven de compasión. Está sentado en el trono, pero no para ayudar a nadie que esté en ese juicio. Está sentado en el trono, pero no para rescatar a esos pecadores. No, en ese momento él no vino a salvar. En ese momento él no vino a perdonar. En ese momento él no vino a tener misericordia de nadie. El juez no está allí para ver cómo puede salvar a unos más. El juez está sentado en el trono para juzgar y para condenar. No está allí para dar oportunidad. El juez está sentado allí para dar la sentencia final. Y ahora ese juez trae palabras duras. Ahora ese juez trae palabras severas, palabras de condenación, palabras de tragedia eternal para esos pecadores. Ahora de su boca no estarán saliendo palabras de bienaventuranza. No estarán saliendo palabras de amor y de consuelo. No estarán saliendo palabras de vida eterna. Ahora de este juez estarán saliendo palabras que ningún ser humano habrá querido oír en toda la eternidad. Las palabras que todos temían que llegaran, en ese momento las estarán oyendo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Parece una escena insensible. Parece una escena fría. Parece una escena imposible de creer. Pero ese mismo juez que está ahí sentado, ese mismo juez que ahora está juzgando y que ahora está condenando, hace miles de años atrás vino a este mundo a dar su vida por los pecadores. Él vino
a amar a la gente. Él vino a amar, a buscar a la gente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese mismo juez, miles de años atrás, vino a vivir entre los hombres. Vino a dar su vida hasta la muerte y derramar su sangre por cada uno de ellos. Pero eso ya pasó. Eso ya se acabó. Ahora ya no es el Salvador. Ahora ya no está como Redentor. Ahora solamente es el juez. Ahora solamente Él vino a juzgar. Él vino a sentenciar. Él vino a dar palabras de condenación eterna. Qué terrible momento. Qué escena tan espantosa. Qué escena tan imposible de entender e imposible de explicar. Se acabó la paciencia. Se acabó la misericordia. Se acabó la compasión. Por fin se cumplió la fecha menos esperada. Y llegó el momento que nadie quería que llegara. Y ahí están los culpables. Y ahí están los sentenciados. Dice la Biblia que Juan ve hacia un lado. Quita su vista de ese gran trono blanco. Y quita su vista del gran juez que está sentado en el trono. Y voltea su mirada hacia otro lugar. Y la escena que ve no es menos impactante. La escena ante sus ojos es terrible. La escena es lúgubre. La escena es terrorífica. La escena es sepulcral. Allí delante del juez, Juan ve a miles y miles y miles de muertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Allí parados delante del juez, están por miles. Las miriadas y las miriadas. Los cientos de miles y cientos de miles. Los millones y millones que murieron sin salvación. Los millones que murieron sin Cristo en su corazón. Allí están en pie. Delante del que un día les vino a salvar. Y ahí están de pie. Delante del que un día les amó. Y ahí están de pie. Temblando. Sabiendo que son culpables. Y ahí están de pie. Delante del que fue el Redentor. Pero que ahora ya no les salva, sino les condena. Miles y miles. De todo linaje, de toda lengua y de toda nación, hombres y mujeres, influyentes y no influyentes, ricos y pobres, allí están de pie delante del juez. Ahí están de pie, culpables. Ahí están de pie, irregenerados, impíos, sin salvación, sin haber nacido de nuevo. Allí están de pie, sin haber sido salvados, sin haber sido perdonados. Oh hermanos, la Biblia los describe simplemente como muertos. Y vi a los muertos. Recuerde, hermano, la palabra muerte nos habla de separación. Entonces, cuando Juan dice que vi a los muertos, lo que está diciendo es que ahí está viendo a los separados. Está viendo a los alejados, los excluidos, los destituidos, los que no fueron hechos cercanos, los que no tienen acceso a Dios, los que de ninguna manera se pueden acercar. Ahí están de pie los muertos, los separados, los impíos, los irregenerados. Los perdidos, dice la Biblia, están de pie delante de aquel que un día les amó. Delante de aquel que un día murió para salvarles.
delante de aquel que fue paciente con ellos, esperando día tras día para que fueran salvos, y nunca fueron salvos, y nunca le conocieron, y nunca le aceptaron como Salvador. Y allí están los separados, de pie, en silencio total, en silencio sepulcral. No hay risas y no hay gozo. Pero es que no puede haber gozo y no puede haber risas, porque están allí parados y separados. Están sin esperanza, están sin oportunidad, están sin ninguna manera posible en toda la eternidad de poder ser salvos. Allí están de pie los perdidos, están perdidos para siempre. Ahí están los que están condenados eternamente, tan cerquita de Cristo y tan lejos del Salvador. Tan cerquita del que les invitaba con amor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Del que los invitaba a ser salvos, pero ahora tan lejos de esa invitación eternamente. Una sola palabra, una sola sentencia se dirá: apartaos de mí, malditos. Apartaos de mí, malditos. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y ahí están los miles y miles y millones de pie, los condenados. Y se abren los libros de las obras, y se llama a uno delante del juez. Oh hermano, escucha con atención. Escucha las cadenas de su esclavitud. Escucha el gemir de su corazón. Escucha el silencio de ellos que grita fuertemente su propia condenación y culpabilidad. Y vienen al juez, uno a uno, y se abren los libros de las obras. Ah, pero qué tragedia hay en esos libros. Ay, sus obras no son más que trapos de inmundicia. Ay, esos libros están llenos de una infinidad de pecados, perversidades y maldades. Qué tragedia de libro, hermanos. Qué tristeza lo que está allí anotado. Mentiras, blasfemias, murmuraciones, engaños, codicias, malos pensamientos, ociosidad, palabras ociosas, fornicaciones, inmundicias, lascivias, adulterios, homosexualismo, incestos, asesinatos, pornografía, vicios, traiciones, celos, odio, envidia, drogas y muchas cosas más. Allí están escritos, pecado tras pecado, sin faltar uno de ellos. Cada pecado de cada ser humano que pasa delante del juez, ahí está escrito. Cada pecado está escrito de manera indeleble. No hay manera de borrarlos ya. No hay manera de quitarlos ya. No hay manera de pasarlos por altos. Oh no, hermanos. No son obras de oportunidad. Son obras que los condenan. Son obras que los acusan. Son obras que los apuntan diciendo a cada uno de ellos que son culpables delante del que está en el trono. No hay manera de salvación. Allí están los separados por millones y millones, temblando, espantados, gimiendo, escuchando una a una sus propias maldades. Ahí están los separados, escuchando sus pecados cometidos día tras día, mes tras mes, año tras año, acumulando ira para el día de la ira. Pero se abre otro libro. Este libro se llama el libro de la vida. Oh, el libro de la vida, vida. Esa palabra suena
a esperanza. Suena a oportunidad. Suena a que esos muertos quizá si hay algo que se pueda hacer por ellos. Se va a abrir el libro de la vida y ahí están cada uno de ellos con expectativa. Ahí están cada uno de ellos en su corazón temblando de temor y ansiosos de que haya esperanza. Y uno a uno, que ya fueron vistas sus obras, ahora se enfrentan al momento de que se busque su nombre en el libro de la vida. Pero lo que parecía vida y lo que parecía esperanza se vuelve en dolor, se vuelve en espanto y en tragedia para ellos. Porque ciertamente este es el libro de la vida y ahí están escritos para siempre los nombres de cada uno que fue salvo. Pero el nombre de estos, el nombre de cada uno de estos muertos, aunque es el libro de la vida, ese libro no es para ellos porque su nombre no está escrito. Qué tragedia, hermanos. Qué cosa tan terrible. Allí en ese libro maravilloso, el libro de la vida, allí en esa página tan maravillosa, su nombre que debería estar escrito no está escrito. Fue borrado eternamente y no se halló su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahora ese libro de la vida que parecía de esperanza se convierte para ellos en algo peor que el libro de las obras. Y esa persona que teme, y esa persona que gime, ahora es tomado por los ángeles, agarrado con fuerza, y oye del juez, y oye del que les amó, y oye del que les quería salvar. Apartado de mí, maldito, nunca os conocí. Y ese ser es tomado por los ángeles y lanzado, y lanzado, y lanzado, y lanzado eternamente al lago de fuego. Lanzados para siempre a la perdición. Lanzados para siempre a la oscuridad. Lanzados para siempre a la desolación. Lanzados para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, para siempre jamás, sufriendo y gimiendo y llorando eternamente. O están perdidos, o están condenados. Y Juan el apóstol lo vio, y Juan el apóstol lo oyó, y Juan el apóstol lo escribió. Y esa es la verdad, y no hay reversa, y no hay manera de ninguna forma de regresar el tiempo, y no hay manera de cambiar las cosas. Pero queridos hermanos, hoy no estamos en ese día. Hoy hay oportunidad. Hermanos, tenemos que entender que mucha de esa gente será condenada porque rechazaron a Cristo, porque rechazaron al Salvador, porque no quisieron nada, y estarán justamente condenados para siempre. Porque rechazaron y rechazaron y rechazaron, y ahora ellos son rechazados. Pero habrá muchos más también, muchos más que serán condenados. Sí, es cierto, su condenación es justa porque son pecadores. Sí, es cierto, su condenación es justa porque ofendieron a Dios, porque quebrantaron sus principios, porque hicieron lo que no debían. Pero hay una diferencia a los otros que mencionamos al principio, y es que estos nunca escucharon. Es que estos nunca supieron. Es que estos murieron sin saber que había opción de salvación para ellos. Pero si hubieran escuchado,
Si alguien les hubiera hablado, si alguien les hubiera llevado el evangelio que da vida, si alguien hubiera ido, si alguien hubiera ofrendado, si alguien hubiera orado, si alguien hubiera rendido su vida para ir y predicar las buenas nuevas de salvación, si alguien les hubiera amado, si alguien hubiera tenido un corazón compasivo por ellos, si alguien los hubiera buscado, si alguien hubiera traducido la Biblia a su idioma, si alguien hubiera sacrificado, si alguien hubiera estimado su propia vida como lo más valioso y hubiera pensado en esas almas, que ciertamente en la tierra esas almas parecían sin valor y despreciables, pero para la eternidad, hermanos, eran almas valiosas, almas preciosas, almas que Cristo quería salvar. Y ahí están de pie los miles y miles, los millones y millones, separados, condenados, porque una iglesia no hizo su deber, condenados porque un cristiano no hizo su deber, condenados porque un pastor no guió a su iglesia a ese fin de alcanzar a los perdidos hasta lo último de la tierra. Ahí están los condenados. Murieron ignorantes del evangelio. Murieron ignorantes de que podían ser perdonados todos sus pecados. Murieron ignorantes de que ese juez sublime y magnífico que está sentado un día les amó y un día murió por ellos. Murieron ignorantes de que ese juez un día les quería salvar, pero no supieron. Nadie les dijo, y la sentencia para ellos es la misma: apartaos de mí, malditos. Apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermanos, si esto de Apocalipsis 20 no es verdad, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Si esto no es verdad, ¿qué hacemos en la conferencia misionera? Mejor vayámonos y olvidémonos de todo, hermanos. Pero si esto es verdad, si esto es cierto, entonces creo que todos necesitamos un cambio en nuestro corazón. Necesitamos un milagro de Dios en nuestra vida para que esta gente hoy pueda tener esperanza, para que muchos de ellos no sean condenados. Si esto es cierto, entonces entendamos que un día todo va a pasar y solamente quedará la eternidad. ¿De qué sirvió la casa? ¿De qué sirvió el carro? ¿De qué sirvió el mucho dinero? Hermanos, entendamos, un día solamente quedará la eternidad. Hay más que esta vida. Y hay almas dependiendo de ti, de tu familia, de tu iglesia, dependiendo para siempre para no ser condenados. Si esto es cierto, entonces hace falta que familias hoy se consagren a Dios. Si esto es cierto, entonces hace falta que varones de su casa guíen a su hogar hacia este rumbo de alcanzar a los perdidos. Si esto es cierto, entonces hace falta que hombres y mujeres hoy se pongan de pie para servir a Dios. Si esto es cierto, entonces hace falta que hijos, que jóvenes entreguen sus vidas para ir a los campos no alcanzados. Si esto es cierto, entonces hace falta que mamá y papá estén dispuestos a entregar a sus hijos y los pongan en el altar. Si esto es cierto, entonces Adán y Melanie, vayan donde tienen que ir y hagan lo que tengan que hacer.
Si esto es cierto, entonces hace falta que cristianos hoy se rindan a una labor de aprender otro idioma, para predicar en otro idioma y para traducir en otro idioma. Si esto es cierto, entonces hace falta que cristianos en las iglesias se pongan de pie y trabajemos y vayamos y oremos y traduzcamos y demos y ganemos almas y busquemos a Dios porque lo necesitamos. Si esto es cierto, entonces que Dios nos ayude para que nuestro dinero ahora no sea nuestra vida, sino que sea el instrumento que nos ayude para enviar el evangelio y para enviar misioneros y para enviar su palabra. Oh hermanos, si esto es cierto, entonces postrémonos delante de Dios y roguémosle por un avivamiento en nuestro propio corazón y pidámosle fe y pidámosle ayuda del cielo y pidámosle que cambie nuestro corazón y pidámosle que nos use, que obre en nosotros por amor a ellos. Si esto es cierto, entonces hermanos, vengamos a Él, humillémonos delante de su presencia, pongamos nuestra vida en sus manos y pidamos que Él nos ayude para que el tiempo que resta lo vivamos conscientes de que hoy es el día de oportunidad para los miles que mueren sin Cristo. Hoy es el día de consagrarnos. Hoy es el día de sacrificar. Hoy es el día de enviar. Hoy es el día de unirnos. Hoy es el día de limpiar nuestras vidas. Hoy es el día de no echarnos para atrás. Hoy es el día de comprometernos a favor de los perdidos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos tenga misericordia para que obre en este duro, insensible y pecaminoso corazón. Señor, ayúdanos por favor. Por favor, Señor, obra en nuestra carnalidad. Obra en nuestro corazón frío. Señor, está bien que los que se quieran condenar porque te rechazaron, está bien que se condenen. Pero no está bien que se condenen a aquellos que nunca oyeron, que no supieron, porque alguien no fue, porque una iglesia no envió. Señor, ayuda a nuestro corazón hoy. Si esto no es cierto, entonces estamos en un show.